Quiero pedirles nuevamente que busquen el Salmo 51. Esta vez voy a leer del 1 al versículo 6. Salmo 51, versículo 1 al 6. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabamos tu nombre, tu glorioso nombre. Te damos gracias por lo que tú has hecho en Cristo al salvarnos de nuestros pecados. Maravillosa es tu gracia que trajo salvación. Te damos gracias porque no nos dejaste en el pecado, sino que nos rescataste de las tinieblas para llevarnos al reino de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Somos conscientes que mientras vivimos en este mundo todavía tenemos que luchar contra el pecado, pero te damos gracias por tu enseñanza, por la enseñanza de tu palabra que nos dice cómo debemos tratar el pecado. En esta noche ayúdanos a conocer algo más para que podamos nosotros dar muerte a nuestro pecado, tratarlo bíblicamente y vivir así una vida agradable delante de ti. Te suplicamos esta bendición en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El lenguaje del Salmo 51 describe a un hombre quebrantado por su pecado, que con un corazón arrepentido ruega a Dios que considere su condición miserable y también el clamor de su corazón contrito, y se apiade de él conforme a su amor misericordioso y tierna compasión. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En esta ocasión, David busca el perdón de Dios y la restauración espiritual de su alma, porque David conoce que Dios otorga su misericordia solo a aquellos que confiesan su pecado. Él abre su boca para confesar su pecado. En el versículo 3, David reconoce con dolor la presencia de su pecado. Él dice, mi pecado está siempre delante de mí. El reconocimiento doloroso de la presencia del pecado en nuestra vida es el primer elemento esencial de la verdadera confesión. El segundo elemento de la verdadera confesión, la que Dios aprueba, la que Él espera, lo encontramos en el versículo 4. Allí David declara, contra ti solo he pecado.
Señor, reconozco la presencia de mi pecado. Este está siempre delante de mí. Pero lo que hice es malo, porque lo hice principalmente contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, ¿en qué sentido pecó David cuando dijo, contra ti solo he pecado? Si David hubiera dicho esto por algún pecado cometido directa y exclusivamente contra Dios, podríamos entender por qué él dice, contra ti solo he pecado. Sería más fácil de entenderlo. Si fuera que David pensó mal de Dios, podríamos entender esta declaración. Pero los pecados que David confiesa en este salmo son pecados que tienen que ver con Urías y tienen que ver con Betsabé. David pecó contra ellos. El pecado que David confiesa es el pecado de matar a Urías, un hombre justo. Este es el pecado más serio que se puede cometer contra el prójimo. Si tú hurtas algo a tu prójimo, todavía él tiene la posibilidad de recuperarlo. Pero si le quitas la vida, él no puede volverla a tomar. Cuando tú le quitas a alguien la vida, le quitas su más valiosa posesión. Eso fue lo que David hizo. Además, David tomó la esposa de este hombre y la contaminó moralmente, le robó la virtud, se acostó con ella. No importa lo que David hiciera, él no podría restaurar la virtud que se había perdido. De manera que David había cometido dos pecados cardinales contra su prójimo. Sin embargo, cuando él confiesa su pecado, él no dice contra Urías, contra Betsabé, no. Él dice contra ti solo he pecado. ¿Por qué David oró de esta manera? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Allí encontramos la acusación que Dios hizo contra David mediante el profeta Natán. Esta acusación se hizo por medio de una pregunta, versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a Urías, has tomado su mujer, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora, observen lo que Dios vuelve a decir, versículo 10. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, versículo 9. Has despreciado la palabra o el mandamiento del Señor, versículo 10. Me has despreciado. David había despreciado a Dios y la palabra o el mandato de Dios. La palabra despreciar significa tener en poco. Esaú despreció su primogenitura. Génesis 25, 34. Es decir, él la menospreció. No le dio a su primogenitura el valor y la atención seria que requería. Esta palabra despreciar aparece en el versículo 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no despreciarás. El corazón contrito y humillado, Dios no lo menosprecia. David menospreció el mandamiento de Dios.
Él tuvo en poco a Dios, lo vio como algo indigno de su atención. Si David no hubiera hecho estas cosas, nunca hubiera cometido los pecados que cometió. La razón por la que David dice contra ti solo he pecado, es porque él entiende que el pecado de adulterio y de homicidio nunca hubieran sido cometidos si él no hubiera despreciado los mandamientos de Dios y a Dios. Él menospreció la ley y el Dios que había dado esa ley. Cuando sus ojos vieron a Betsabé desnuda, David tenía dos alternativas: mirar inmediatamente hacia otro lugar o seguir mirando lo que no debía mirar. David optó por la segunda alternativa. Siguió mirando. Esta mirada se convirtió en una llama pequeña que encendió el fuego de la pasión en su corazón. Porque David conocía la ley de Dios, él también conocía que aquello que interfería entre él y la satisfacción de su pasión pecaminosa era el mandamiento de Dios. Fue Dios que dijo: no cometerás adulterio. Pero ¿qué hizo David para poder dar rienda suelta a su lujuria? Él despreció la ley, despreció la palabra de Dios, despreció a Dios. Y esto es lo que Dios le dice tan pronto él confronta a David mediante el profeta Natán. Le dice: me has despreciado mi palabra. En vez de tratar la ley con atención y la dignidad que merecía, la tuvo en poco. Básicamente dijo: no me importa lo que requiere la ley. En este momento lo que importa es la satisfacción de mi lujuria y de mi carne. En vez de decir: yo no puedo hacer tal cosa, porque Dios es digno de mi obediencia y de mi sumisión, en vez de retirarse de aquel lugar, él optó por ignorar la ley y despreciar a Dios. David ante todo pecó porque despreció el mandamiento de Dios, despreció a Dios. Ahora, ante la reprensión del profeta, David va a refugiarse en la misericordia de Dios. Arrepentido, reconoce que la naturaleza de su pecado consiste ante todo en haber despreciado a Dios, en haber despreciado la ley de Dios. Contra ti solo he pecado. El pecado es pecado porque primera y principalmente es contra Dios. Contra ti solo he pecado. Como otro dijo, David no pudo tomar a Betsabé como un juguete que él podría usar para obtener placer hasta que él tratara a Dios como un juguete insignificante que él podía poner a un lado por un momento. Es verdad que él pecó contra Betsabé, pero ella era una criatura. Es verdad que él pecó contra Urías, pero él también era una criatura. Pero David hizo algo peor. Él pecó contra el Creador y el Juez del universo, el Todopoderoso, aquel que en gracia se había manifestado a David cuando éste era un jovencito.
David se rebeló contra aquel que le dio el poder para matar al oso que trató de destruir una de las ovejas que David pastoreaba en el campo. David se había rebelado contra aquel que le dio el poder para vencer y destruir aquel gigante filisteo que nadie se atrevía a enfrentar. Aquel gigante que infundió gran temor a toda la nación de Israel. David se rebeló contra aquel que le llevó a la corte de Saúl. Lo sacó del campo y de pastorear ovejas a la corte del rey. David se rebeló contra aquel que le libró de la mano de Saúl. Cuando Saúl le buscaba para matarle, se rebeló contra aquel que mes tras mes lo cuidó, lo protegió y lo preservó. Se rebeló contra aquel que le dio victoria sobre sus enemigos y el poder para sojuzgarlos. Se rebeló contra aquel ser bondadoso que le dio el privilegio de escribir salmos bajo la inspiración del Espíritu de Dios. David se dio cuenta de todo esto. La meditación en estas cosas le permitió ver con mayor claridad la naturaleza, la magnitud y la gravedad de su pecado. La naturaleza de su pecado es que él, ante todo, se rebeló contra Dios. Contra ti solo he pecado. Ahora, consideremos otra expresión que nos muestra la naturaleza y gravedad de la ofensa que David había cometido. Salmo 51, versículo 4, dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta declaración fue parte de la acusación que el profeta hizo contra David. Lo que David hizo, lo hizo consciente de que Dios veía lo que él hacía. Robar es algo malo, pero es algo peor cuando uno roba descaradamente delante de un guardia. David hizo lo malo, aun cuando él sabía que lo que hacía, lo hacía delante de Dios. Lo hacía delante de Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. David hizo lo malo, aun cuando él sabía que Dios le estaba mirando. No fue que en un momento de pasión David perdió de vista a Dios, o que no estaba consciente de Dios. No, David estaba consciente de que Dios era un testigo ocular de su conducta, de que Dios veía lo que él hacía. David hizo lo que hizo consciente que Dios le miraba con desagrado. Él conocía que su comportamiento ofendía a Dios. Aún así se entregó descaradamente a satisfacer la lujuria de su corazón. Y este no era un mequetrefe ni un salta para atrás. Este era un hijo de Dios, un profeta. Una mirada puede llevarnos a cometer grandes pecados. De ahí que es necesario inmediatamente dar muerte al pecado. David conocía que su comportamiento ofendía a Dios, pero aún así se entregó a satisfacer la lujuria de su corazón. Esta cosa mala que David hizo
Él ahora la confiesa. He hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoció la naturaleza de su pecado. Esta consiste en aquello que él hizo contra Dios, se rebeló contra Dios y, como hemos dicho, despreció a Dios, despreció la ley de Dios, y lo que hizo, lo hizo descarada y deliberadamente delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos enseñan estas cosas? ¿Qué nos enseñan estas cosas? Porque esto no se escribió como una novela para que pudieras tener algo con qué entretenerte o cualquier otra cosa. No, esto se dio para enseñarnos a qué, a no pecar como ellos pecaron. ¿Qué nos enseñan estas cosas? En primer lugar, que si tú y yo hemos de confesar nuestro pecado a Dios, tenemos que reconocer que nuestro pecado es ante todo contra Dios. Nuestro pecado, cualquier clase de pecado, todo pecado, es ante todo contra Dios. Si tú y yo hemos de confesar nuestro pecado, para que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos obtener y conocer en nuestra experiencia el perdón de Dios, tenemos que reconocer que nuestro pecado es ante todo contra Dios. Si tú y yo vamos a ver la magnitud, fealdad, gravedad, suciedad de nuestro pecado, tenemos que reconocer que nuestro pecado es ante todo contra Dios, contra ti. Contra ti solo he pecado. He despreciado tu nombre. He despreciado tu ley. Cuando vemos que el pecado es principalmente contra Dios y permitimos que esto nos lleve a ver las implicaciones de esta realidad, entonces nos daremos cuenta de la seriedad y gravedad de nuestra ofensa. Cristiano, cuando tú confiesas tu pecado, ¿es esto lo que tú haces? ¿Te detienes a pensar en aquel contra quien tú has pecado? Tienes que ver tu pecado a la luz de lo que Dios es, como tu creador, como tu sustentador y aún más como tu redentor. Medita en aquel que te ha sostenido pacientemente a través de toda tu vida. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que te cuida, te protege, el que te libra del mal, te consuela. Él es el que en Cristo te ha salvado del dominio del pecado y te ha librado del infierno. Recuerda la comunión que su palabra y su espíritu te han permitido tener con Él. Recuerda el gozo, la paz y la seguridad que Él trajo a tu vida. La meditación en estas cosas a la luz de lo que has hecho contra Él es uno de los medios que producirá en ti un espíritu penitente, un espíritu arrepentido como el de David. Cuando reconozcas que has pecado, recuerda que tu pecado es ante todo contra aquel que es tu Padre, tu protector, tu proveedor y sobre todo en Cristo tu Redentor. Pero tú puedes pensar, pero es que mi ofensa no es una cosa tan seria. No es una cosa parecida a la que hizo David. Yo no he pecado como él, no he cometido adulterio, no he matado a ninguna persona. Mi amigo, cuando tú entiendes que tu pecado es ante todo contra Dios, el grado de tu pecado no será la cosa más importante. Lo más importante será que lo que haces
lo que has hecho es contra Dios. Cuando consideramos nuestro pecado a la luz de esta realidad, entonces vemos lo malvado, lo grave, lo odioso, lo terrible del pecado. Por tanto, si tú consideras ese espíritu censurador y de amargura que mora en ti, a la luz de que tales cosas son ante todo contra Dios, te darás cuenta de la seriedad de esos pecados. Te darás cuenta que ese espíritu de amargura en ti que no quiere perdonar a tu hermano es un espíritu que ante todo desprecia a Dios y desprecia su ley. De ahí que la amargura no es cualquier cosa. De ahí que los gritos tampoco son cualquier cosa. Que el enojo pecaminoso no es cualquier cosa. Es una gran cosa cuando la ves a la luz de aquel contra quien tú has pecado. La Biblia dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo e ira. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Mi hermano, la amargura y el enojo contra tu prójimo es pecado, porque ante todo es contra Dios. Es despreciar a Dios. Es despreciar la ley de Dios. Sí, pastor, pero usted no sabe lo que yo sufrí. Mi hermano, esa no es la peor cosa. La peor cosa es que cuando tú alimentas la amargura o el resentimiento, tú desprecias la ley de Dios y al Dios que dio la ley. Entonces esto es serio. Tal desprecio es una cosa seria y terrible que debes reconocer y confesar. No encubras más tu pecado de amargura, enojo y aspereza. Confiésalo, pues si no lo haces, no prosperarás. Recuerda que estos pecados contra tu hermano o contra tu hermana es ante todo contra Dios. Dios manda no solamente a que demos muerte a la amargura, que confesemos ese pecado. Dios también manda a los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ellos deben aprender a vivir con ellas, de una manera comprensiva, para que así puedan darle el afecto, el cuidado y la seguridad que ellas necesitan. Ser indiferentes a este mandato de Cristo y decir, allá ellas que resuelvan. Esto significa que tú desprecias la ley de Dios y desprecias a aquel que dio la ley, Dios. Ser áspero con tu esposa es un pecado. No solo porque le haces mal a ella, sino que ante todo es un pecado contra Dios. De igual modo, si la esposa no se esmera por obedecer a su marido, por tratarle con respeto y estar sujeto a él, tal mujer desprecia la ley y aquel que dijo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ser indiferentes a esa ley para manipular al esposo o para contender con él significa que esa mujer desprecia la ley y desprecia a Dios que dio la ley. Su pecado entonces es una cosa seria, y es seria porque ante todo es contra Dios.
Estos son pecados que deberían llevar a estas personas a llorar, a afligirse delante del Señor. Lamentablemente no lo hacen porque no ven que su pecado contra su esposa o su pecado contra su esposo es ante todo contra Dios. Dios manda a los hijos a obedecer a sus padres. Él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El no hacerlo es una gran ofensa. ¿Y por qué? Porque ante todo, el no hacerlo es un pecado contra Dios. No obedeces a tus padres, desprecias a Dios, desprecias su ley. Si algunos vieran la desobediencia a los padres de esta manera, ellos no seguirían el mal ejemplo de otros que no obedecen a sus padres. Pero, pastor, en la sociedad en que nosotros vivimos, los otros jóvenes no obedecen a los padres. Hijos nuestros, esa no es la norma. Lo que tú debes decir es, si no honro a mis padres, desprecio la ley y desprecio a Dios. Entonces es algo serio desobedecer a tus padres. Si has de confesar tus pecados, lo malo que hiciste, entonces debes reconocer que tu pecado, ante todo, es contra Dios. En segundo lugar, si has de confesar tu pecado, medita en la grandeza de los privilegios que Dios te ha concedido. Medita en la grandeza de los privilegios que Dios te ha concedido. Esto fue lo que David hizo. Él consideró los privilegios que había recibido de Dios. Dios los enumeró para él cuando envió al profeta Natán a reprender a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 y 8, dice: entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. ¿Y qué es lo que empieza a decirle? Lo que Dios le había conferido a David. Los grandes privilegios que Dios había dado a este hombre. Oigan, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Cuando David consideró estos privilegios, la magnitud de su pecado aumentó. Su corazón fue herido profundamente. Al considerar la bondad y la misericordia de Dios en estos privilegios, pudo ver mejor la seriedad y la gravedad de su pecado. Mi hermano, ¿cuántas veces tú meditas en los privilegios que Dios te da? Pecar contra la conciencia es una cosa. Pecar contra la luz que has recibido de la palabra es otra. Pero pecar contra los privilegios que has recibido es otra cosa más que intensifica la magnitud y la gravedad de tu pecado. Iglesia, piensen en los privilegios que Dios nos ha dado como iglesia.
Esto implica que nuestros pecados son más serios y graves que el pecado de otras iglesias. Donde hay mayor luz, mayores privilegios, mayores beneficios, mayores bendiciones, la magnitud y la gravedad de nuestra ofensa es mayor, es mayor, es mayor. Estas cosas nos deben llevar a confesar delante de Dios nuestros pecados. ¡Cuánto conocimiento! ¡Cuánta enseñanza! ¿Cuántos hombres han venido a este lugar? Han subido al púlpito, han predicado, Dios ha estado con ellos, hemos recibido múltiples bendiciones en medio de crisis económica, y como Dios una y otra vez nos ha bendecido. Cuando vemos nuestro pecado a la luz de esta realidad, entonces podemos conocer aún más la seriedad y magnitud de nuestro pecado. ¿Saben una cosa, hijos nuestros? Vuestro pecado, como incrédulos, es mayor que el pecado de otros incrédulos. ¿Por qué? Porque Dios a ustedes les ha dado mayores bendiciones y grandes privilegios. Ustedes conocen la verdad y aún así la desprecian. Tienen mayor luz y aún así la ponen a un lado. Vuestro pecado es mayor que aquellos que se encuentran bailando rock and roll, rap, entregándose a muchos pecados y males, porque muchos de ellos no tienen la luz que tú tienes. No tienen el privilegio de oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. No tienen el privilegio de padres o familiares en cuyas vidas se manifiesta el poder de Cristo, el poder salvador. Vuestro pecado, tarde o temprano, os alcanzará. Si tú, incrédulo, has de confesar y vomitar tu pecado, tienes que entender que es sobre todo pecado porque lo has hecho, ante todo, contra Dios. Desprecias a Dios, desprecias la ley de Dios, te ríes. Y a todo esto añádale todos los grandes privilegios que Dios te da. Si yo estuviera en tus pantalones o en tus faldas, estaría temblando, temblando. Póstrate delante de tu Creador. Dale gracias por tantos privilegios. Pídele a Él que venga a obrar en tu corazón endurecido, que te haga sensible a tu pecado, para que todo esto te lleve a refugiarte en la misericordia de Dios en Cristo. El Señor Jesucristo recibe pecadores arrepentidos. Una verdadera confesión de pecados es realmente imposible
sin una verdadera convicción de pecado. Y no puede haber una convicción de pecados sin el reconocimiento que Dios es el gobernador de todas las criaturas y que su ley es la norma inflexible de su voluntad. Si David hubiera vivido en nuestra sociedad, si David hubiera vivido en nuestra sociedad, no serían pocas las personas que tratarían de animarle con falsos argumentos a no tomar en serio su pecado. David, no te preocupes, chico. No te preocupes por lo que tú hiciste con Betsabé. Esas cosas pasan. Te pregunto, ¿fue tu relación con ella una experiencia que dio sentido y significado a tu vida? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Estuvieron los dos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿por qué te preocupas? No debes dejar que tu conciencia te atormente. Mi amigo, la norma objetiva que Dios estableció no es el significado que tú quieras darle a lo que pasa en tu vida. La norma por la que Dios te juzgará es su ley. Si desobedeces la ley, desprecias la ley y desprecias a Dios, el autor de la ley, tu pecado te alcanzará. La paga del pecado es la muerte. El primer elemento esencial de la verdadera confesión es el reconocimiento doloroso de la presencia del pecado. Segundo elemento esencial de la verdadera confesión es el reconocimiento doloroso de la naturaleza del pecado. Es, ante todo, contra Dios. Si tú y yo hemos de confesar nuestro pecado a Dios, tenemos que reconocer que nuestro pecado es ante todo contra Dios. Si has de confesar tu pecado a Dios, medita en la grandeza de los privilegios que Dios te ha concedido. El Salmo 51 es la oración de un alma penitente, de un alma arrepentida. ¿Y qué hace el alma arrepentida? Va a refugiarse, se refugia en la misericordia de Dios. Declara como David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo pudo David vivir con su conciencia? Porque David se refugió en la misericordia de Dios. Y vino a Dios con un corazón quebrantado, contrito y humillado, confesando y vomitando su pecado. Él sabía que un alma que viene a Dios de esa manera, Dios no la desprecia. Dios, no importa el crimen, Dios no la desprecia. David sabía también que Dios es poderoso para quitar la culpa y limpiar al hombre de toda maldad. Es por esa razón que David pudo vivir con el recuerdo de las cosas que
que había hecho malas delante de Dios. ¿Qué nos dice eso de la sangre de Cristo? Que no hay pecado. No hay pecado. Que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Ah, no, pastor, se está olvidando del pecado imperdonable. Esa persona no va a buscar nunca, ni quiere. Se ha entregado a su maldad y Dios ha traído juicio sobre ella. Pero no estamos hablando de esa persona. Tal cosa no niega que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. David, después de eso, después de confesar y recibir el perdón divino, después que Dios le comunicó a la propia experiencia de David que David había sido perdonado, basado en lo que Dios haría en Cristo, David no necesitó pastilla. Él recibió el remedio poderoso. La misericordia de Dios en Cristo. Sea el pecado que sea, confiesa tu pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará. ¿Será por esta razón que nosotros no estamos progresando como deberíamos de progresar en gracia? Consideremos nuestros caminos y veamos si en verdad son consecuentes con la ley de Dios. Si no, no empecemos a enmendar. Vomitemos el pecado, pidamos gracia, entonces enmendemos nuestros caminos. Oremos. Padre, te damos gracias por el Salmo 51, por la obra tuya en el corazón de aquel hombre que se entregó a cometer gran maldad, un gran pecado. Te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso, que nos señalas el pecado para que podamos refugiarnos en tu provisión misericordiosa, en Cristo, el Salvador de pecadores. Te damos gracias porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Perdónanos cuando en nuestra imprudencia, dureza de corazón, por temores y otras cosas no hemos confesado el pecado. Que el ejemplo de David a refugiarse en tu misericordia anime nuestros corazones a refugiarnos en tu misericordia. Ten misericordia de aquellos que no piden misericordia. Que tu Espíritu por tu palabra obre en sus corazones para llevarles a entender la seriedad de su pecado, su condición espiritual y del castigo que aguarda a aquellos que viven en incredulidad. Ten misericordia de ellos, que al ver sus pecados, ellos corran a Cristo. Te suplicamos esto en su nombre. Amén.